Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En este caso, público que se encuentra viendo este video de sustentación. Vamos a grabar nuestro video de sustentación, el cual es referente a nuestro trabajo de investigación, ¿no? Para ello, los materiales que voy a optar, que voy a usar durante la transmisión, va a ser una laptop, una tableta gráfica y un lápiz óptico, así como materiales digitales, ¿no? El Open Board para explicar ciertas cuestiones y el PDF donde se ha editado mi trabajo. Bien, voy a presentar ahora mi trabajo. En este caso, mi trabajo de investigación ha sido gestión de la decoloración en los sistemas de distribución de agua potable mediante la integración de comprensión del comportamiento de los materiales. Bien, para ello vamos a dar una pequeña introducción. Lo que va a suceder en este caso es un problema bastante común, bastante frecuente, el cual viene a ser en este caso encontrar cierta turbidez o cierta color marrón en el agua, ¿no? Lo llamado turbio. Ello se debe a la famosa decoloración, que puede ser causada, uno, por materiales orgánicos, factores químicos, etcétera, lo que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Es un problema que se da muy a menudo en nuestra sociedad, sobre todo hablando de agua potable, ¿no? A ver, para este caso, la teoría de decoloración tiene dos partes, ¿no? Dos teorías. Uno de los procesos de capas cohesivas y otro de los procesos de sedimentación. Obviamente, una va un tanto desligada con la otra, y fueron propuestas en base a diferentes objetos, ¿no? Lo que vamos a ver más que nada, aparte de ello, es nuestra problemática como tal, ¿ok? Ahora, parte principal en este caso de decoloración vienen a ser las llamadas partículas. Estas partículas van a tener diferentes características. Entre las características principales vamos a tener la forma, tamaño, o tal vez composición mineralógica, etcétera, entre lo cual nos interesa bastante lo que es el tamaño. ¿Ok? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en la tabla de la GU, en este caso, que es la que nos clasifica las partículas según su tamaño, vamos a encontrar estas escalas. ¿Ok? Y ahora, en este proceso, lo que se hace es una prueba de sedimentación, en este caso una prueba de asentamiento, para ver qué partículas en cierto tiempo se asientan más rápido y según ello poder clasificar su tamaño. ¿Bien? Ahora, este tamaño máximo o este rango de tamaño se ha podido clasificar de 3 a 30 micrómetros, que es el tamaño aproximado que tienen todas las partículas que están involucradas en este proceso de decoloración. ¿Listo? Ahora, para este proceso de decoloración no solamente vamos a tener pues a las partículas como tales, siempre hay factores externos, como en este caso vendrían a ser las condiciones hidráulicas. Tales las condiciones hidráulicas pueden tomarse en cuenta como, lo que sé, la pendiente de la tubería, en este caso el flujo que se está transitando, etcétera. Bien, lo que vamos a ver ahora es un pequeño análisis del comportamiento de estos sedimentos, de estas partículas dentro de una tubería. Y para ello lo que vamos a hacer es explicarlo, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que esto de acá vendría a ser la sección de perfil, en este caso de una tubería, y para ello lo que vamos a hacer es explicar nada más qué es lo que sucede en estos fenómenos que se observan en el cuadro que aparece ahí, ¿no? Tenemos 4 puntos y los cuales vamos a ir explicando poco a poco. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Toda partícula que se encuentra dentro de un flujo va a tener una llamada o una denominada magnitud que es la velocidad de caída, representada por un omega. ¿Ok? Y ya también es sabido que todo flujo, en este caso, un flujo Q, un gasto Q, va a presentar cierta velocidad. Esa velocidad media, vamos a llamar así, y esta velocidad de caída nos van a dar cada uno de estos 4 parámetros. Por ejemplo, el primero, que es el punto número 1, se le considera como un pico matutino, que es donde están, entre comillas, donde las fuerzas, en este caso, del agua, del flujo, van a superar, en este caso, las fuerzas de, en este caso, de partículas, ¿no? Quiere decir lo siguiente. Al margen de las fuerzas, hablamos de velocidades en un flujo, y lo que hay que tener en cuenta es que las fuerzas o la velocidad del flujo va a ser mucho mayor, en este caso, a la velocidad de la partícula. Ello quiere decir que va a poder transitar, en este caso, el flujo removiendo las partículas. Obvio. Obviamente que siempre va a quedar una pequeña sedimentación por acá, ¿no? Siempre va a quedar una que otra partícula, pero es lo normal, que la velocidad sea mayor a ello. ¿Bien? Un caso donde se podría considerar desfavorable es cuando, ¿qué sucede cuando la velocidad es menor a la velocidad de caída? Cuando la velocidad del flujo es menor a la velocidad de la caída, lo que va a provocar es que al ser esta mayor va a acumular sedimento, o sea, ya no va a ser posible que la velocidad del flujo traslade o mueva esa cantidad de partículas, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros es una mayor acumulación en el fondo en este caso.
Bien, en cambio, ¿qué sucede en el punto 3? El punto 3 tal vez puede corresponder a lo que en hidráulica llamamos como flujo laminar. Ese flujo laminar es un flujo equilibrado, donde, igual que el caso 1, ¿no? Muy parecido al caso 1, es un caso medio. Se va a dar en este caso se va a poder mover las partículas. ¿Listo? Mientras que el caso 4 es un caso bien interesante porque este más adelante vamos a ver es tal vez uno de los principales casos que hay que tener en cuenta para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Para poder gestionar esta decoloración. ¿Qué es lo que sucede? El caso 4 vendría a ser cuando esta velocidad es mucho mayor, en este caso, a la velocidad de caída. Por lo tanto, arrasa con la mayor cantidad de partículas. Y al arrasar con la mayor cantidad de partículas, obviamente que la sedimentación que queda en el fondo es menos, ¿no? Este caudal es un caudal que no es común, es un caudal de mayor intensidad al que está acostumbrado en este caso nuestro flujo. Bien, entonces, para eso de la gestión de la decoloración, hay que tener en cuenta lo siguiente, y lo vamos a analizar por acá. Cuando hablamos de decoloración, acabamos de decir, vamos a tener diferentes tipos de factores. Dentro de los factores, ya acabamos de explicarlo, tenemos los factores hidráulicos, que en este caso vienen a ser, por ejemplo, la velocidad. ¿Qué sucede con la velocidad media? Se ha recomendado por estudio que la velocidad media en un flujo, en una tubería, para poder evitar la sedimentación, tiene que ser mayor a 0,07 metro por segundo. Si es que eso se cumple, obviamente que sedimentación siempre va a haber, siempre va a haber esa acumulación de partículas en el fondo, pero esta va a ser menor. ¿Okay? De lo contrario, lo que va a suceder es que las partículas pues van a quedarse acumuladas ahí, ¿no? Así como hay factores hidráulicos, tenemos a los factores llamados biológicos y también tenemos a los factores llamados químicos. ¿Ya? En el caso de los factores químicos, estamos hablando de lo siguiente. Cuando yo tengo una tubería, en este caso no hay que olvidar que al transitar el flujo sobre la tubería o dentro de la tubería, ese flujo, debido a la velocidad, debido al esfuerzo cortante que genera sobre las paredes, va a generar cierta cavitación. Ello quiere decir que las partículas del mismo material que están sobre las tuberías van a comenzar a desprenderse. Ello también genera para nosotros la decoloración que se está observando. Lo otro vienen a ser los factores biológicos, donde en el transcurso de este flujo lo que vamos a hacer es una acumulación de diferentes microorganismos, ¿no? Tales como protistas, etcétera. Bien, factores hidráulicos, factores biológicos, químicos. Ahora, todo ello se puede solucionar mediante las siguientes medidas, ¿no? Todo esto tiene solución si es que nosotros tomamos en cuenta las siguientes medidas. Las medidas para solucionar esto, uno podría ser lo siguiente. La más obvia y la más, en este caso, usada, vendría a ser el llamado mantenimiento de las tuberías. Este mantenimiento constante cada cierto tiempo se puede tener en cuenta. Ahora, justamente entrando a la parte del mantenimiento, hay que entrar en mención de que ahora el software o el avance tecnológico, se puede decir, crea software o tiene recursos a software que nos pueden ayudar a predecir la cantidad de sedimento que se va a acumular durante cierto tiempo y con ello generar una programación. ¿Ok? Entonces, dentro del mantenimiento, tendremos, por ejemplo, la renovación de, en este caso, de tuberías, etcétera. Bien, ahora lo otro viene a ser pues con la ayuda del software. ¿Listo? Este mantenimiento, hay diferentes métodos que se puede hacer un mantenimiento. Uno podría ser el cambio de tubería, tal vez una limpieza, etcétera. Bien, justamente hablando del lavado, de limpieza, es otro de los factores que vamos a ver. Cuando hablamos de lavado, en este caso, lo que se trata de hacer es seleccionar un hidrante y en ese hidrante colocar un caudal mucho mayor, como vimos en el caso 4, al caudal que está acostumbrado. Ello va a generar que las partículas que estén dentro puedan moverse, ¿no? Debido a este caudal que es mucho más grande. ¿Ok? Son los principales métodos en este caso que se pueden hacer. Ahora, todo esto conlleva a lo siguiente, y ya para entrar a la parte de las conclusiones. Lo que va a pasar es que en el ámbito del agua potable, o en este caso del agua de consumo, es de gran influencia en la parte del desarrollo de una población, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en cuestión de salud, al tener agua potable de calidad, la salud obviamente es de calidad. ¿Qué sucede cuando en tal caso el agua potable tiene cierta, muy aparte de la decoloración, hay que tener en cuenta que la decoloración también trae consigo, como ya hemos visto en factores biológicos, ciertos protozoarios, ciertos protistas que generan de alguna manera enfermedades sobre la comunidad, ciudad, etcétera. Entonces, lo que se trata de hacer con esto es generar un mayor
una mayor eficiencia, tener mayor eficiencia al momento de la parte económica. Si nosotros generamos cierto recurso a la parte de mantenimiento, lavado y un correcto uso de en este caso de las tuberías para hacer un mantenimiento, lo que se va a tener es mucho menor cantidad de riesgo de salud, ¿no? Eso genera obviamente más progreso, más desarrollo, los fondos que tal vez se podrían invertir en algo, se invierten en algo mucho mejor, etcétera. Bien, lo que me lleva a la parte de las conclusiones. Como conclusiones tenemos lo siguiente. Uno, la decoloración dentro de los sistemas de distribución de agua potable se produce debido a factores físicos, químicos o biológicos, como ya habíamos visto anteriormente. Ahora, este manejo eficaz de la decoloración requiere la comprensión del comportamiento denominante, ¿no? Ahora, para ello hay dos casos. La sedimentación gravitacional puede dominar cuando el tamaño de la partícula es relativamente grande, lo que habíamos visto en la selección de las partículas, y la formación de capas cohesivas en la superficie límite, en la capa límite de todas las tuberías, independientemente de las condiciones hidráulicas. Bien, ahora, estrategias de limpieza que se deben centrarse en los procesos dominantes. Por ejemplo, lo habíamos visto, acondicionamiento de flujos de tuberías, donde se suele problemar el comportamiento cohesivo, la importancia estratégica y los riesgos pueden justificar en este caso un diseño detallado, ¿no? Lo otro, estrategias de limpieza que deben ser sí o sí continuas, ya que hay un flujo continuo de material bajo el nivel que se volverá a acumular continuamente. ¿Ok? Lo otro viene a ser una tasa de acumulación o material de ensuciamiento de la tubería. Esto es una función de la calidad de agua granel en esa tubería, ¿no? Que se requiere más comprensión para estimar esa tasa en función de la calidad de agua y cómo cambiaría y se mejora la calidad de vida. Esto viene de la parte del estudio y también de la aplicación de los diferentes software que habíamos mencionado anteriormente. Por último, la comprensión y cuantificación de los procesos detrás de la acumulación de materia es necesario para predecir y controlar tasas de acumulación y por lo tanto informar el equilibrio óptimo entre las inversiones de capital para mejorar las calidades de agua grande y las intervenciones de mantenimiento continuas. Eso es esencial para identificar estrategias óptimas de gestión sostenible a largo plazo. Bien, y lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esa ha sido la parte mía de la exposición acerca de la gestión de decoloración, los sistemas de distribución de agua potable mediante la integración de de la comprensión del comportamiento de los materiales. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta otra nueva oportunidad conmigo.